Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito. Y hoy tenemos la suerte, el honor y la alegría de contar con un invitado muy especial, que es Andrés Ortiz Lemos. Bienvenido. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Andrés, Andrés solo, ¿cómo te llamas? Porque siempre te conozco como Andrés. ¿Es cómo es? O sea, Andrés Ortiz Lemos, ¿no? ¿No, solo tienes un nombre? Sí, a ver, aquí en Latinoamérica nos ponemos miles de nombres. Yo soy Cristian Andrés Ortiz Lemos. Esto de Cristian no lo hemos hablado. Andrés es muchas cosas y creo que la primera parte de esta entrevista la vamos a dedicar a saber cuántas cosas es, porque Andrés es escritor, es lector, es sociólogo, es teólogo, has tenido un largo camino formativo. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido tu trayectoria de formación? O sea, yo soy experto en ciencias inútiles, creo. Ajá, cuando fui joven estudié música, estudié guitarra clásica, estudié composición, tengo una licenciatura en música. Creía que era compositor. ¿Hiciste algunas composiciones que fueron estrenadas, de música clásica? Sí, escribí cosas, música clásica. Fui estudiante de Gerardo Guevara. Entonces estudié música, digamos, académica, pensando que tal vez yo era músico, porque me gustaba escribir y componer y toda la cosa. Pero no soy músico, sin embargo soy terco, entonces invertí un buen rato a esa etapa, ¿no? ¿Cuántos años fueron? Una buena etapa, la etapa de la formación de la juventud, de la primera formación, ¿no? ¿Y qué ha quedado eso? Es decir, el amor a la música clásica, ¿qué te ha quedado de aquella etapa? Sentirme conmocionado por los sonidos, sentirme seducido por la belleza y por el arte. O sea, en general yo tengo la idea de que el arte y de que la música no son los sonidos. O sea, la música no son los sonidos, hay una cosa detrás de los sonidos. Es una cosa arquetípica, metafísica. Entonces, esa cosa siempre va a estar ahí, ¿ya? Entonces, en ese sentido no me he divorciado de la esencia de lo que es el arte. Este tema platónico de que hay una idea que es arquetípica y que está por encima del mundo de los fenómenos. Entonces, desde esa perspectiva sigo en la música. Pero hablando de esto, luego vamos a hablar también de tu otra de tus facetas, que es la teología. Estoy pensando en Lutero y la importancia que le da a la música para la trascendencia o para la llegada a Dios, y la música solo como camino, no como fin en sí mismo. De hecho, Lutero no es un nombre, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Martín Lutero, pero no, Martín. Lutero es el apodo. Porque el tipo tocaba el laúd, él tocaba la guitarra, entonces siempre estaba en fiestas y tocando, entonces le pusieron de apodo Lutero. No lo sabía. Sí. Es bien interesante eso. El tipo, claro, era músico, ¿no? En cierta forma músico, digamos que le gustaba la música más bien. Sí. Pero que o sea, como la música, y él la entendía como experiencia trascendente o como llegada, como tú me dices, algo más allá. O sea, no era la música por la belleza en sí, era la música por descubrir la que había detrás. No lo sé, en el caso de Lutero no sé. Lo que sí te podría decir es que con el protestantismo la música se convirtió en una cosa gigantesca en el sentido ritual, ¿no? Sí. El siglo XVIII, ya con Bach, ya antes con Palestrina, con Händel, ya lo que tiene es música litúrgica, pero de un nivel increíble, excepcional, misas y tú prácticamente ese camino, porque de la música, ¿cuál es la siguiente etapa de tu formación? Bueno, yo tenía este interés por el cristianismo, ¿no? Parecido al interés que tenía San Agustín. Bueno, San Agustín tiene una conversión al cristianismo porque él primero estudia el maniqueísmo, que es una doctrina filosófica del siglo V, que es de San Agustín, y estudia neoplatonismo. Entonces, de tanto estudiar, él empieza a darse cuenta que los politeísmos y los maniqueísmos y los gnosticismos generaban mucha confusión. Él tiene un libro que se llama La Ciudad de Dios. Sí. Los primeros libros de La Ciudad de Dios habla acerca de lo ridículo que es el politeísmo, porque el politeísmo, o sea, si tienes un Dios para todo se dispersa, ¿no? Entonces él se da cuenta que la unicidad de Dios, el politeísmo, es un camino más solvente. Ahí es donde abraza el neoplatonismo. El neoplatonismo es monoteísta. Él tiene una frase, dice: más una cosa es ver la ciudad de la paz a través de colinas agrestes y selvas salvajes, y otra cosa es ver un camino, ¿no? Entonces él sí dice que se puede ver la belleza de Dios a través de la filosofía platónica, pero que no hay un camino. O sea, el camino para el Jesucristo. Entonces yo, por ahí también es como que reflexioné un poco sobre la fe y me convertí al cristianismo. No es que soy un santo, ¿no? Ni voy a ser, ni pretendo predicar a nadie, pero sí considero que hay una verdad trascendente, ¿no? En el cristianismo, como la encarnación
la encarnación de la divinidad en algo que puedas entender epistemológicamente, que es el Mesías, ¿no? A mí me parece esta parte, Andrés, muy interesante porque yo tengo la suerte de tener este programa y es muy pocas veces las veces que se da testimonio de personas creyentes, yo me considero creyente, fuera de los estereotipos, que no hable un sacerdote o que no hable de lo que es ser creyente, y además ser creyente desde un punto de vista muy racional, es decir, ser creyente porque a mí lo que me hace sentido es la existencia de Dios, a mí lo que me hace sentido es el Dios único, lo que me hace sentido es la presencia de Dios, es decir, no es una creencia puramente sentimental o irracional, es una creencia lógica o racional. Y tú seguiste ese camino de la que puede ser considerada, no sé si la mayor de las ciencias, pero seguro una de las reinas de las ciencias, que es la teología, el intento de racionalizar la creencia de Dios o de ser... Y tú seguiste todo ese camino. Bueno, la teología no es una ciencia. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino pretendió convertir a la teología en una ciencia. Entonces, ¿qué hizo Santo Tomás de Aquino? Se leyó a Aristóteles, estudió a Averroes, a Avicenna, a los filósofos asiáticos que habían introducido a Aristóteles, ¿no? a musulmanes y judíos, Avicenna y Averroes, que habían introducido a Aristóteles en la Edad Media Europea. Se leyó a Aristóteles en griego, en árabe, en hebreo, porque había esas traducciones, ¿no? Y entonces él desarrolló un sistema lógico del cristianismo que está en un libro que se llama La Suma Teológica. La Suma Teológica es el intento de utilizar el método lógico aristotélico en la teología. Pero él reconoce que no le fue bien. Y al final de su vida él tiene un éxtasis místico, tipo Santa Teresa, estos orgasmos místicos tienen los santos, ¿no? Y cuando se tiene este éxtasis se cae desmayado. Los discípulos le levantan, le dicen, maestro, ¿qué le pasó? Y él se levanta y tenía incompleta la suma teológica, le faltaba justo la parte de la escatología. Se levanta y les dice, todo lo que escribí, olvídenlo. Porque hay algo que trasciende el intento lógico, ¿no? Entonces siempre va a haber algo que está más allá de la fuerza de la lógica. Y ese es el corazón de un libro de Ludwig Wittgenstein, el libro de Ludwig Wittgenstein, que se llama El Tratado Lógico Filosófico, que plantea que la lógica te permite conocer algo que él llama la forma lógica del universo. Pero al final del libro él mismo te dice que ese conocimiento es incognoscible. Estoy redundando. Sí. Siempre hay algo que no vas a poder definir en palabras. Una última ratio, un último camino que ya no es puramente lógico, hay que llegar a través de la fe, el don de la fe. Pero no se le puede llamar ratio porque no se le puede llamar. Vale. O sea, toda la idea de Wittgenstein es que hay una cosa que no se puede nombrar. Hay una cosa que existe, pero no puedes decir qué es. Ni siquiera. Es muy complejo. Entonces, ese es el libro más importante de la filosofía, desde Platón y Aristóteles, el Tratado Lógico Filosófico. ¿Y tú recorriste el camino de estudiar teología? ¿Te hiciste teólogo? ¿Estudiaste teología a conciencia? ¿También dedicaste años de tu vida a eso? ¿Qué ha quedado de eso y qué importancia o qué aplicación crees que tiene el estudio teológico en tu manera de entender el mundo, en tu Andrés actual? Estudié teología. Tengo una maestría en teología en un seminario latinoamericano que se llama Semisud y realicé la investigación de mi disertación de la maestría en la Universidad Libre de Ámsterdam. Ah, qué bonito. Entonces, con un convenio. No puedo decir que soy teólogo porque no he hecho teología. Lo que he hecho es llegar hasta una maestría en teología que no me convierte en teólogo, pero sí me dio la posibilidad de entender que existen verdades que están más allá de lo que se conocería como la lógica formal o el método científico, ¿no? Y entonces es algo que es parte de mí que no voy a negar. También la posibilidad de entender mejor autores como Immanuel Kant, por ejemplo. Immanuel Kant desarrolla toda su filosofía desde esta premisa, desde la premisa que hay un imperativo moral, un imperativo categórico, una existencia ética que trasciende las leyes y los esfuerzos humanos. Eso dice Kant. Y Kant era pietista, Kant era cristiano. Sí, era. Entonces, y Ludwig Wittgenstein también era cristiano. Entonces, en ese sentido, pienso que ese tipo de razonamiento, ese tipo de vinculación con la especulación, sí se ha quedado conmigo y es algo que yo me enorgullezco. O sea, yo públicamente digo siempre soy cristiano y es algo que está dentro de mí, dentro de mis reflexiones también. Y por último, estudiaste sociología. Bueno, estudié ciencias, soy politólogo, no sociólogo. ¿Politólogo? Pero ahora es profesor. Soy profesor, sí, de ciencias, en la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. ¿Y de formación eres politólogo? Soy politólogo, sí.
Y al final, como se combina música, teología, politología, más otros múltiples intereses, quizás yo tengo una gran vocación de profesor también, y quizás esta parte quisiera hablarla a los jóvenes que están preocupados por encontrar su camino, que están preocupados por qué carrera voy a estudiar, como si solo hubiese un camino, una carrera, y lo que dices a los 17 años te marca el resto de la vida. Bueno, creo que para aquellos que tienen la suerte de tener un interés intelectual, puede haber muchos caminos, y creo que eres todo un modelo de se puede hacer música, se puede hacer teología, se puede hacer politología, y la vida ya te irá llevando y no hay un único camino cerrado. La pregunta es ¿qué te queda por estudiar? Es decir, ¿qué camino te gustaría seguir, o por dónde te gustaría seguir estudiando? Bueno, yo quiero volverme a centrar en el trabajo de Ludwig Wittgenstein y en la relación entre lógica y política, que es el próximo libro que voy a escribir. Va a ser un tratado de lógica democrática, la manera como la democracia y la política deben estar caminando de mano de la lógica, porque si dejas que camine el lado de la ideología y del bullshit y estos prédicas morales, estamos fritos. Entonces hay que rescatar la lógica y el ejercicio lógico dentro de la política. Estupendo, pero eso, si te parece, Andrés, lo dejamos para la siguiente sección de este programa, Espinosa Libertad. Les esperamos. Buenas, queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad. En esta segunda parte del programa seguimos teniendo el honor de contar con Andrés Ortiz Lemos, que nos ha estado hablando de cuál ha sido su formación, y ahora nos queremos hablar de cuál ha sido su investigación. Es decir, no solo hay que estudiar, sino que también tienes la verdad es que yo creo que para lo joven que eres, una ya muy fructífera producción. Es decir, sí que has hecho bastantes investigaciones. La primera pregunta es ¿cómo planteas el investigar? ¿Qué entiendes que es para ti investigar, o cómo planteas el investigar? Porque hay muchos temas que has tocado. O sea, yo siempre les digo a mis estudiantes cuando estamos hablando de temas de investigación, me saco la careta y les digo, yo soy un perfecto ignorante. Es lo primero que dejo claro, mi ignorancia absoluta, y no desde una perspectiva de falsa humildad. No sé, es una ignorancia en cierta forma arrogante, ¿no? Soy ignorante. Pero como soy ignorante, hay cosas que quiero saber. Y ese es el primer paso. O sea, necesitas saber una cosa, ¿no? Ignoras algo, entonces tratas de conocer algo sobre lo que ignoras. Yo creo que es ese camino de reconocer lo que no sabes y tratar de llevarlo adelante con investigaciones es lo que necesitaríamos más o menos para un ejercicio de lo que sería la academia ideal, ¿no? El problema con la academia latinoamericana es que ya nadie reconoce su ignorancia. Todos piensan que tienen la respuesta. La respuesta es lucha de clases, la respuesta es que la plusvalía es mala, la respuesta es que el imperio es malo, la respuesta es que el consenso de Washington es malo. O sea, estos temas ideológicos son los que han hecho que en la academia la gente no investigue. Aquí yo quiero decir dos cosas. La primera, quiero citar al maestro Escotado cuando dice que no hay mayor placer que el placer de cambiar de idea. Claro. O no hay mayor placer que el placer de estudiar y descubrir aquello que creía que era A es B. O sea, estoy citando de memoria al maestro Escotado. Hay otros placeres. ¿Sí? Hay otros placeres, pero el maestro Escotado dice que ese a su edad es el mayor. Y lo que yo también quiero destacar de esto es, claro, a los que nos están escuchando, que a lo mejor no están en la academia, les puede sorprender que lo que estás diciendo es una obviedad en el fondo. Es decir, para investigar lo que hay que hacer es plantear de que desconoces el tema. Pero la inmensa mayor parte de las investigaciones que se producen en la academia es para corroborar la hipótesis previa o para corroborar el prejuicio previo. Prejuicio, sentido de que tengo un prejuicio previo y lo corroboro. Y de hecho hay una amplia manipulación de datos porque no se busca el dato para intentar saber lo que ha pasado, sino que se busca el dato para que me dé la razón a la hipótesis que yo ya tenía de antemano. ¿Cómo es posible que hemos llegado a esto? Hay un autor muy prestigioso en el Ecuador, tal vez el autor más prestigioso a nivel internacional que tiene el Ecuador, se llama Bolívar Echeverría. Sí. Bolívar Echeverría dice que el sistema capitalista es la barbarie, pero no te dice por qué. El tipo escribió un montón, o sea, tiene una obra completa gigantesca, ¿no? Enciclopédica. Entonces te dice que el sistema capitalista es lo peor que puede haber, ¿no? Que el egoísmo es un marxista ortodoxo a rajatabla. Te habla de esta contradicción que existe entre el obrero que trabaja y que no se le paga lo que se le debería pagar por el trabajo que realiza. El relato, pero ortodoxo. Y en base a eso, él da una serie de opiniones que son tomadas como aportes académicos, pero el doctor Echeverría no
No te dice por qué. Es puro, No te dice por qué. Lo cual es fascinante que el aporte sea 150 años marxismo ortodoxo, es decir, es como Sí. No ha cambiado nada, no hay ningún descubrimiento nuevo, seguimos corroborando los prejuicios previos que ya tuvo Marx y que planteó y puso sobre la mesa. Tú, viendo las investigaciones que has hecho, vamos a ir rápidamente a alguna de ellas. Cuando nos volvamos a ver, fue una investigación sobre la situación de los padres separados y cuándo pueden los derechos de visita o de educación hacia sus hijos, ¿no? Bueno, es más simple, es un libro que no se debería haber escrito porque es un libro de lo obvio. Lo que dice esta investigación es que después de una separación, los padres separados tienen el mismo derecho de ver crecer a sus hijos que las mamás separadas. Pues parece lo cual es obvio. O sea, sí, es como, ok, no, ¿estás listo para eso? Sí, ajá. Y no solo que es obvio, sino que uno de los logros del feminismo ha sido conseguir esa paridad. Porque la división sexual del trabajo, que es una de las cosas a las que se enfrentó el feminismo clásico, consiste en que se le ha condenado a la mujer a ser ama de casa y a cuidar a los guaguas. Y el hombre, el estereotipo de que es el único que trabaja y por lo tanto es el que tiene mayor cantidad de ejecutivos altos en las empresas, gana más y todo. Entonces, una de las grandes causales de la brecha salarial es que las mujeres crían a los hijos y los hombres se dedican a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? En Alemania, en Suecia, en Francia, en Rusia, en Cuba, lo que se hace es un procesos en los cuales después de una separación, papá y mamá cuidan por igual a los guaguas. Claro. Lo cual eso es un logro del feminismo. Lo que pasa es que en el Ecuador el feminismo es machista. El feminismo ecuatoriano es machista, es un feminismo machista. Es que dicen acá, no, aquí lo que hay que hacer es eternizarle a la mujer para siempre en su rol de cuidadora de niños. Y eso es lo que dicen. El grueso de las organizaciones feministas de acá del Ecuador se enojaron mucho conmigo por escribir mi libro porque ellas dicen, no, las mujeres tienen que conservar su rol eterno de amas de casa para siempre. Eso dice el feminismo ecuatoriano. Y aquí otra vez, cuando hablamos de menores, siempre hay que hablar de lo más importante, que es el interés superior del menor. Claro. Y claro, el interior superior del menor es ver a su padre. O sea, tampoco es que también es una obviedad muy grande. Sí, pero además hay estudios, o sea, este libro, es un libro que se publicó el año pasado, ya estoy como fuera de ese debate, pero este libro recoge una serie de compilaciones académicas y meta-investigaciones que demuestran que el desarrollo psíquico de los niños es mucho más sano. De hecho, es óptimo. Bueno, uso mal la palabra óptimo, no existe. Es mejor cuando tiene la presencia continua de los dos padres y sufre más problemas cuando no está la presencia de uno de los progenitores. Porque además los dos progenitores cuando están juntos es como que entre ellos se cuidan de que no haya maltrato para el niño. Cuando hay uno solo de ellos y no está la vigilancia del otro, hay más tendencia al maltrato, a la violencia. Todo está con estadísticas y cosas en este texto. Pero un poco, Andrés, es curioso porque cuando hablábamos de la investigación, como esto lo desconozco, lo quiero conocer, y cuando hablas de lo obvio, a mí me sorprende mucho porque al final gran parte de la investigación consiste en simplemente decir es decir, yo admiro mucho tu trabajo, pero honestamente, y creo que estarás de acuerdo, es una obviedad. O sea, lo que estás diciendo es que es bueno que los hijos que estén con sus padres, si están los padres juntos como pareja, mejor. Si los padres se han separado como pareja, que tengan los cuidados y la educación de dos personas que les aman. O sea, es una obviedad. Es fascinante cómo tenemos que luchar contra lo obvio, porque de repente desde nuevas construcciones teóricas que aparentan ser muy complicadas, se pierde la pura lógica, porque el feminismo pierde el sentido común. Pierde el sentido común en la jerga y en el tecnicismo pierde el sentido común. Es decir, a base de decir palabras esdrújulas y decir esto lo patriarcado y de dártelas de intelectual o de dártelas de catedrático de universidad, parece que puede llegar a decir cosas que el mero sentido común te pueden llevar a hacer. Es decir, ¿cómo te sientes cuando la labor del académico consiste básicamente en decir esa y el agua moja? Hay un autor que se llama Chesterton, un autor británico, sí, autor de un libro que se llama El hombre que fue jueves, una crítica a estos movimientos sociales ultraviolentos, pero la crítica ya la hizo a inicios del siglo XX. Y Chesterton, yo le quiero recomendar a los escuchantes, es desternillante. Es de las veces que más me he reído en la vida ha sido leyendo a Chesterton. Qué divertido es. Y mira lo que dice él, dice, llegará un momento en el futuro en el que tendremos que usar la espada para defender la idea de que el pasto es verde. Sí. Porque ahora la idea es que todo es una construcción social, todo es relativo. Si tú te autodefines como un helicóptero, no es un helicóptero, no sé. Pero oye, que el sitio de memoria, pero vamos, que del escándalo de Sokal han podido pasar ya 20 años. Y no cuando ha pasado el escándalo de Sokal, puedo citar 20 o 30 años, más de 20, o sea, puede haber pasado 30 años, fue del siglo XX. Y seguimos
en lugar de retroceder, es la avalancha de intentar imponer cosas que no tienen lógica, se nos impone sobre eso y al final la labor de ciertos, o sea, la labor investigativa de un académico se acaba diciendo, oiga, yo he escrito todo este libro para decirles algo muy sencillo. Es bueno que los hijos estén con sus padres. Oiga, que con todos mis respetos a tu obra, se lo pregunto yo a una abuelita que paro en la calle y no le cabe ninguna duda. O sea, es que se ha politizado el tema, ¿no? Mira, ¿qué pasa con el marxismo? El marxismo hace profecías, ¿no? Porque ellos tienen una idea que se llama el historicismo. El historicismo plantea que tú puedes predecir el futuro, básicamente a través de una serie de leyes históricas que tienen ellos. Y entonces ellos sí creen que el futuro está determinado. Ellos creen que la bruja Lola. Creen que el futuro no depende de lo que vayas a hacer, el futuro ya está escrito. Así es. Pero ¿qué pasa? Que las profecías fallan porque los obreros industriales, que es el sujeto histórico del marxista, en el siglo XX y en el siglo XXI viven bien. Un obrero industrial en Suecia, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, tiene un nivel de vida muy alto, trabaja menos de 8 horas, tiene más de un mes de vacaciones, casa con piscina, un auto del año. O sea, no hay posibilidad de decir que el obrero industrial esté alienado. Incluso hay autores que llegan a decir, como Marcuse, que está alienado porque consume mucho, porque es música pop. Sí, lo cual es maravilloso. O sea, cuando tenía miseria estaba alineado y cuando tiene abundancia está alineado. Luego otra vez volvemos. La premisa es la conclusión. O sea, tú ya te dices que está alienado. Da igual lo que me digas porque que está alienado ya lo has decidido. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que te estoy diciendo? El punto es el siguiente. Como ya el obrero industrial no es un sujeto histórico válido porque ya no funciona ese modelo, tienes que buscar otra persona víctima. Entonces ahora el nuevo villano ya no es necesariamente el burgués, porque cada vez la gente vive mejor, o sea, hay más personas que pueden estar en la posición de burgueses. Entonces es el hombre heterosexual, es el hombre blanco, es el hombre occidental, es cualquiera que no encaje con un relato de victimismo, ¿no? Que ahora tenemos dentro de los temas de género. Espera, querido Andrés, que creo que acabas de fastidiar a todos los que me están escuchando porque acabas de decir que el feminismo es un neomarxismo, pero si quieren saber y desarrollar la idea, les esperamos en el siguiente programa de Espinosa Libertad, hoy con Andrés Ortiz Lemos, y esperemos que la semana que viene también. Gracias. Queridos amigos, bienvenidos a su sección favorita de Espinosa Libertad, es en la que leemos. Y hoy vamos a leer a Andrés Ortiz Lemos, porque ya nos ha contado que es músico, ya nos ha contado que es teólogo, ya nos ha contado que es politólogo. Y no solo escribe libros de teoría, no solo escribe artículos científicos, no solo escribe artículos en los medios de comunicación, también escribe literatura y escribe ciencia ficción. Ole, Fata Morgana, el libro de Andrés Ortiz Lemos, que escribe ciencia ficción, qué labor más placentera. Y dentro de la ciencia ficción también escribe poemas. Bueno, este es un texto que ocurre 200 años en el futuro. Hay un grupo humano que viaja en una nave espacial y se necesitan varias generaciones que van muriendo y reproduciéndose en esa nave hasta que llegan a su destino. Y hay otro personaje que se escapa de esa nave y vive en la Tierra. Y este se hace escritor y tiene una relación con una computadora y también tiene una ex esposa. Que tiene una relación conflictiva y todo. Entonces, este es uno de los poemas que lee este personaje. Es un poema que se escribió 200 años en el futuro. Entonces, así va a ser la sociedad en 200 años. Según tú. Así va a ser. Dice, comemos frutas sintéticas, bebemos vinos sintéticos. Nuestros hijos adolescentes de silicona que gimen en tailandés. Ya. Las decisiones importantes las toman máquinas, las bombas las arrojan robots. Y tú toca... No puedo, no. Tienes que leer. Sí, vaya. Es que si no puedo. Sí, vaya. Y tú y tu cara sonsa sonríen porque has conseguido un contrato nuevo y ahora sí te asolearás en los domos de Mercurio las próximas vacaciones. El gran tarado que es gerente del banco se pinta los ojos como una zorra y se maquilla la cara de blanco y parece una geisha. Porque es la última moda entre ejecutivos, verse como un nido de abejas muertas. El conductor del vehículo ha robado algo de vodka, de trigo para mí, nos lo hemos bebido juntos, parece que tiene una vida en medio de esta pocilga de alambres de cobre. Ayer salí a caminar entre pinos blancos para no tener que saludar a los socios, ayer no te vi, ayer no te oí. El periódico dice que los japoneses quieren la autonomía, que los turcos quieren la guerra, que la cantante juvenil Sahana donará su mansión para auspiciar a no sé qué guerrilla en Borneo. Ayer no te vi, ayer no te oí. Y sigue, pero hasta aquí hemos llegado. Okay. Muchas gracias, Andrés.